Muy buenas noches, mi nombre es José Fernando Hinojosa Hernández y en este video, junto a otras compañeras, le hablaremos sobre diferentes temas. Yo empezaré con la partida doble. Definición de partida doble. Es el principio universal de la contabilidad. Cada vez que se realiza una transacción, se utilizan mínimo dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita, de tal manera que la sumatoria de los valores registrados en el débito sea igual a la sumatoria de los valores registrados en el crédito. Fundamentos de la partida doble. Dualidad económica. La dualidad económica establece que toda transacción afecta simultáneamente a dos cuentas. Este principio garantiza que los registros contables reflejen con exactitud la situación financiera de una entidad. Relación entre deudores y acreedores. En la partida doble no existe deudor sin acreedor. Cada movimiento financiero tiene un efecto recíproco reflejando la interacción entre quienes deben y quienes tienen derecho a cobrar. Igualdad activa y pasiva. La partida doble se basa en la igualdad que se expresa la relación financiera entre el activo y la suma del pasivo más el patrimonio. Esta igualdad debe mantenerse en cada transacción contable. La importancia de la partida doble. Es importante porque proporciona un marco estructurado que asegura que cada transacción se registre en al menos dos cuentas, lo que minimiza errores y fraudes a lo largo del tiempo. Este principio es la base que permite la correcta presentación de la información financiera en los estados contables. Partida doble y cuentas T. ¿Qué es esto? Bueno, el principio de la partida doble lo podemos representar gráficamente con la cuenta T, que son estas, más exactamente con dos cuentas. Vamos a suponer que retiramos 10.000 de la caja 1105 para consignarlo en el banco 1110. El registro en estas dos cuentas será el siguiente de acuerdo al ejemplo propuesto. Los 10.000 que retiramos en la caja que es de activos los ubicamos en el haber. Entonces, en caja va disminuyendo los 10.000 pesos que se han retirado. Y en el banco, que también es un activo, aquí aumenta y va ubicado en el debe que vendría siendo en el débito. Y así tenemos una igualdad en ambas cuentas. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Cadrilena Ruiz García, estudiante de Contaduría Pública primer semestre. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Es el resultado de comparar los activos con los pasivos y el patrimonio de la empresa. Elementos que la componen. Se compone por el activo, el pasivo y el patrimonio. Las cuentas denominadas reales o de balance. ¿Por qué se llaman así? Porque estas cuentas nos muestran la situación actual de la compañía. La fórmula es bastante básica. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Tiene dos variaciones. Para hallar el pasivo aplicamos pasivo es igual a activo menos patrimonio. Y para hallar el patrimonio es igual a la diferencia entre el activo menos el pasivo. Ejemplo. La empresa de XYZ posee 50 millones en banco, 25 millones en muebles y enseres, 10 millones en préstamos bancarios, 7 millones en cuentas por pagar a proveedores y 58 millones en aportes sociales. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles pertenecen al activo, cuáles al pasivo y cuáles al patrimonio. En este caso, los bancos y los muebles y enseres pertenecen a los activos. La sumatoria de estas dos nos da 75 millones de pesos. Ahora, las cuentas del pasivo son los préstamos bancarios más las cuentas por pagar, con un total de 17 millones de pesos, y los aportes sociales pertenecen al patrimonio. Al hacer la sumatoria de los pasivos más el patrimonio, nos damos cuenta que sí se está cumpliendo la ecuación.
La sumatoria de los activos, de los pasivos más el patrimonio nos da 75 millones, que es lo que tenemos en los activos. Podemos aplicar en el caso que no nos estén para hallar el pasivo, aplicamos la fórmula activo menos el patrimonio. Aquí tenemos un ejemplo, la empresa XYZ posee 100 millones en bancos, 65 millones en aportes sociales. Para hallar el pasivo, únicamente tenemos que restar los 100 millones de las cuentas de activos, que son los bancos, menos los aportes sociales, que es el patrimonio, y nos daría un total de 35 millones de pesos. El pasivo de la empresa estaría por un valor de 35 millones. Si queremos hallar el patrimonio, también aplicamos lo mismo. La empresa XYZ posee 500 millones en activos, 150 en pasivos. Le restamos los pasivos al activo y nos da que el patrimonio de la empresa viene siendo de 350 millones. Si sumamos los 350 millones a los 150 en pasivos, nos daría un total de 500 millones. Se estaría cumpliendo la ecuación en patrimonio. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hola, soy Grace Carolina Bonachera Herrera, estudiante de Contaduría Pública primer semestre. Seguimos sobre el tema los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos elementos son esenciales para entender la situación económica de la empresa. La contabilidad no solo registra las operaciones, sino que también nos ayuda a analizar la salud financiera de una organización. Para ello usamos tres componentes clave que son activos, pasivos y patrimonio. Estos forman parte de la ecuación contable básica. Activo va a ser igual a pasivo más patrimonio. Esta ecuación siempre debe mantenerse equilibrada y es la base de los estados financieros. ¿Qué son los activos? Los activos son los recursos que posee una empresa y que pueden generar beneficios económicos, y estos se dividen o se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son, por ejemplo, efectivos, los inventarios que pueden convertirse en dinero en un periodo inferior a un año, y las cuentas por cobrar también a corto plazo. Y los activos no corrientes son las propiedades, la maquinaria y los intangibles. Tener claro los activos permite saber con qué cuenta la empresa para operar. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos representan las deudas o obligaciones que tiene la empresa y también se pueden clasificar en corrientes y no corrientes. Los corrientes, como los pagos a proveedores que vencen en un término inferior a un año, y los no corrientes, como los préstamos a largo plazo, ya sean bancarios o de hipoteca, se están clasificados como pasivos no corrientes. Entender estos pasivos es clave para medir el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago que posee la organización. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la parte de la empresa que pertenece a los propietarios y se calcula como la diferencia entre los activos y los pasivos. Incluye el capital aportado, las utilidades que se han retenido y otras reservas. Es una forma de saber cuánto vale una empresa desde el punto de vista del dueño. El patrimonio pueden ser aportes de capital, está incluido los aportes de capital, las utilidades retenidas y las reservas. Estos conceptos facilitan el análisis financiero y ayudan a la toma de decisiones y son la base para elaborar los estados financieros. Si compramos un activo con un préstamo, aumenta tanto el activo como el pasivo. Quiere decir que toda transacción que se registre debe mantener esta ecuación en equilibrio. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johanna Reino y mi tema seleccionado fueron los ingresos. Voy a compartir la pantalla para explicar mi diapositiva. Los ingresos son todo lo que la empresa recibe por su actividad económica. Pertenece a la clase, al grupo 4 del Plan Único de Cuenta y su naturaleza es crédito, que aumenta por el haber. Los ingresos se clasifican en ingresos operacionales, que es los ingresos que recibe la empresa
por su principal actividad económica. Están los lo encontramos en el plan único de cuenta como en la 41. Está la clase 42, que son los ingresos no operacionales, que pertenece a lo que recibe la empresa por otras actividades no relacionadas con su principal actividad económica o lo que se dedica a la empresa. Está la clase 43, que son ganancias extraordinarias. Estos son los que recibe ocasionalmente la empresa por ganancias diferentes. Por ejemplo, por la venta de un inmueble, de un artículo que ya la empresa no utiliza, que en su momento fueron, en su momento fue algo rentable para la empresa, pero por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de ganancia. La empresa Vital Naturals vende una estantería antigua que ya no usa por 300.000 pesos. El valor contable de esa estantería es de 200.000 pesos y la ganancia fueron 100.000 pesos. Esa es la ganancia extraordinaria. Y también encontramos en la clase 44 los ingresos diferidos, que es lo que un cliente le da a la empresa por un pago anticipado de algún bien o servicio. Por ejemplo, una clienta paga 250.000 pesos por un combo mensual bienestar para empezar en junio, pero esa clienta todavía no ha recibido los productos, pero ya los canceló. Entonces es un ingreso anticipado de la clase 44, 4405. Aquí también es un ejemplo de los ingresos operacionales, que es las ventas de la actividad económica que se dedica a la empresa, y están los no operacionales, que son como, por decir, unos ingresos de un CDT que de pronto ha abierto la empresa y es una ganancia de esa comisión. La importancia de tener de los ingresos es que podemos identificar si esa actividad económica es rentable o no es rentable de la empresa. Se puede también, ayuda también a tomar decisiones fundamentales respecto a la empresa, decisiones financieras. Y también ayuda a reflejar una eficiencia de la gestión empresarial. El grupo 4 del Plan Único de Cuentas, o sea, los ingresos, y la clase 4 del Plan Único de Cuentas nos ayuda a registrar todos esos ingresos de una forma organizada y clara y legalmente, para que la empresa tenga claro qué es lo con que cuenta y de dónde salen esos ingresos, y más a la hora de presentar los impuestos. Más allá de los números, los ingresos nos hablan del valor de una empresa, lo que aporta, cómo está creando el valor y cómo lo hace. Esa es mi explicación de mi tema seleccionado. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Peñate Morales, estudiante de Contaduría Pública primer semestre, y en el día de hoy voy a hablarles sobre los gastos en la contabilidad. Los gastos son salidas de dinero de una empresa o persona natural para adquirir bienes o servicios y que contribuyen al funcionamiento de la empresa o a sus operaciones. Hay diferentes tipos de gastos. Están los gastos operacionales, están los gastos no operacionales. Entre los gastos operacionales están lo que son los salarios, el arriendo, las actividades realizadas para las ventas, marketing,
todos los gastos como tipo administrativo que son fijos y que son fundamentales para el buen funcionamiento de la compañía. Los gastos no operacionales son gastos eventuales que no siempre están como multas, demandas o de pronto algún equipo que ya no sirve, entonces se reemplaza y eso es un gasto no operacional. En la clasificación de gastos están los gastos fijos, los gastos variables y los gastos inesperados. Los gastos fijos son los que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no van a cambiar, como las nóminas. Los gastos variables, como le indica el nombre, varían ya sea de semanas o de meses. No están siempre. Los gastos inesperados se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto. Aquí le tengo un pequeño concepto sobre la diferencia entre gastos y costos. ¿Qué quiere decir? Los costos son gastos que forman parte de una cadena productiva, es decir, que generan un ingreso o generan una ganancia. En cambio, los gastos no. Los costos, repito nuevamente, generan una ganancia o un excedente y ayudan a la buena producción de la compañía y por ende, por esto genera la ganancia. Ejemplos de gastos en contabilidad. Como ya lo venía diciendo, impuestos, alquileres, servicios públicos, sueldos, salarios, gastos. Estos son ejemplos de gastos fijos. Bueno, los sueldos y los salarios, porque los impuestos a veces son trimestrales, o sea, puede ser un gasto eventual. Listo, esto era todo por el día de hoy. Espero haya quedado el tema bastante claro. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.